Mi primer trabajo remunerado como guionista fue en un programa que se emitía dentro de la 2. Si queréis aprovecharos de lo que aprendí en esos 6 meses que estuve allí, acompañadme en el siguiente vídeo. Muy buenas, bienvenidos a todas y a todos, de nuevo una vez más a Escribe Mejor. Como ya comenté en el vídeo anterior de quién soy yo, digamos cuál es mi currículum, que comenté que había estado trabajando de guionista en un programa, pues creo que merece la pena, digamos, dedicar un vídeo para desarrollar todo lo que aprendí y, digamos, en qué consistía esa tarea de guionista de programas. Voy a hablar, obviamente, por el programa en el que yo estaba trabajando, en la productora en la que yo estaba trabajando. O sea, es fácil que cada productora, cada programa puede tener métodos diferentes. El programa se llamaba Am Identitat, que en castellano significa con identidad, y era un programa de reportajes de unos 15 minutos aproximadamente. Pondré por aquí abajo el enlace de la 2 por si queréis curiosear algún programa. Están en catalán, ya que se emitían en la conexión, digamos, catalana de la 2. Vale, lo primero es que las primeras 2-3 semanas que estuve allí como de prácticas, entre comillas, me dedicaba a transcribir entrevistas. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las entrevistas que habían hecho a gente, pues yo me dedicaba, ponía los cascos con el sonido y tecleaba al 100% de lo que era la entrevista. Lo cual, como podéis comprender, pues no era un trabajo excesivamente divertido. Pero era un paso necesario que además es imprescindible para poder hacer el guión del programa. El programa, ¿no? Pues consistía, eran reportajes de eso, de unos 14-15 minutos, en el que se cogía un monográfico tipo la miel, y te hablaban de pues la miel, cuándo se descubrió, qué propiedades tiene, qué usos tienen, etc. El programa tenía como una estructura muy clara, como si, ahora tiro de memoria, pero era como una especie de obertura, había una voz en off, ¿no? La voz en off empezaba más bien en lo que era la obertura y al final, como más para rollo conclusiones, ¿no? Pero voz en off, obertura, luego salíamos a la calle y le preguntábamos a la gente, digamos, pues preguntas, curiosidades, cosas que para ver si sabían o no sabían del tema. Luego acudíamos como a una especie de primer experto, ¿no? Que de alguna manera resolvía estas dudas. Luego había como un gráfico generado en 2D, ¿no? Por ordenador, que ilustraba normalmente el origen de dónde venía esto, ¿no? O como un poco sentando las bases. Y luego pues una serie más de entrevistas con varios expertos y cerrábamos. Normalmente pues se contactaba con unos 3 expertos habitualmente. O sea, había como unas 3 grabaciones externas, sumado a lo de la gente en la calle. Entonces el guión, pero era una cosa muy sencilla, o sea, se trataba como de un documento Word, como si fueran por casillas, o sea, en las casillas había los párrafos de o lo que pasaba o las locuciones. Pero bueno, me estoy adelantando un poco, vamos a el origen, el principio. Para cada programa, pues el tema ya venía asignado por parte de producción y a mí me dicen, me lo invento, el vino. Vamos a hacer un programa sobre el vino. A partir de ahí hago un pequeño brainstorming de qué expertos podemos contar. Esto obviamente pues se habla con el que era el director del programa, también era, digamos, el jefe de la productora. A veces venían de, vale, pues si vamos a hacer lo del vino, vamos a hacer a alguien con viñedos. Y los otros dos, bueno, a ver qué se te ocurre, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ya teníamos muy claro que había alguien de viñedos y se me ocurre de, hostia, hay gente que hace masajes con vino. Pues alguien que haga rollo vinoterapia. Y por último, pues a lo mejor algún club de catadores de vino o como entusiastas del vino. Tenemos ahí ya la idea, entonces los de producción se encargan como de gestionar estas entrevistas y yo empiezo a redactar como la primera versión de guión del programa. Hay ciertos elementos que de buenas a primeras sí que ya puedes tener, ¿no? Como la voz en off, ¿no? Con la que empiezas el programa. Quieres llegar como a una serie de conclusiones, ¿no? De un viaje. De, vale, pues vamos a empezar de cómo se hace el vino, luego, vale, cómo se puede catar y qué tipo de propiedades tiene el vino a nivel como saludable, y luego pues un apartado final de un poco más como curiosidades a lo mejor, y así acabamos con lo de los masajes. También está el elemento, ¿no? Del gráfico este de como animación de unos 2 minutos, que obviamente como esto lleva tiempo, pues eso es lo primero que haces. Entonces pues también generas un texto en base de, yo qué sé, ¿cómo se inventó el vino? Pues el vino se inventó me lo invento en Francia, cosechando tal, no sé qué, no sé cuántos, tal, 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 tal. Entonces pues me generaba como, era una serie de X caracteres o líneas que más o menos estaba definido, y se lo pasaba a la chica de postproducción, que era también la que hacía la edición del programa, para que ella generara ese gráfico. Vale, en paralelo a todo esto, sin haber hecho las entrevistas aún, en este guión, como digamos escaletado, pues yo voy poniendo una serie como de declas, que se llaman declaraciones, de lo que me interesa que digan estos personajes. O lo que me puedo esperar que digan estos personajes. Tipo, yo que sé, el del campo. Pues sí, porque es que al hacer vino es una cosa como muy sacrificada y muy dura y tal. Y luego pues tengo la voz en off. Pero bueno, todo ese esfuerzo se puede ver recompensado con un relajante masaje con vino.
vamos a hablar de vinoterapia. Y pasamos al de la vinoterapia, que nos explique qué beneficios tiene que hacerte un masaje con vino que no con de normal, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, de estas declaraciones, ¿no? De esta estructura que ya tenía el programa en sí, pues yo organizo lo que son las entrevistas. Generaba las preguntas en cuestión. A veces, normalmente, solía ir, digamos, acompañando al director y a alguna otra persona de producción para entrevistar yo en persona al especialista en cuestión. Pero claro, ¿qué pasa? Que si estás fuera y estás entrevistando a alguien, pues obviamente no estás en la productora generando guión. Entonces depende a veces de lo pillados o no pillados que íbamos de fechas, pues a veces les daba las preguntas y tirando. Claro, el poder ir a la entrevista pues está bien porque como tengo el programa muy en mi cabeza, ¿no? Y sé lo que me interesa que diga, o a veces sí veo porque vas improvisando en cierta manera, ¿no? Si te saca un tema que no te esperabas y hostia, qué interesante, y le generas una pregunta nueva ya teniendo en mente una idea de guión. Y de ahí salía la entrevista. A veces, como comento, ¿no? Si tenías muy claro lo que es el guión y tú ya hacías unas preguntas en las que esperabas unas ciertas respuestas. ¿Qué pasa? Que a veces, porque el entrevistado no tira por donde tú esperabas o lo que sea, pues no tienes ese contenido de entrevista que tú quieres montar en tu programa. Entonces, a veces, tal cual, 100%, digamos, amañado, ¿no? O sea, tú le decías, oye, ¿tú estás de acuerdo en el que, yo qué sé, hacer vino es una cuestión muy de trabajo físico, que cansa mucho, que es muy cansado? Y si te dicen que sí, sí, oye, pues me lo podrías decir a cámara, no te importa, porque tú sabes que luego vas a pasar a lo del masaje. Nadie decía nada de lo que no estuviera convencido, o sea, no le pedíamos a nadie que engañara ni que mintiera ni nada, pero sí que es verdad que muchas veces para conseguir un material que tenías, pues lo tenías que decir tal cual, en plan de, ¿me podrías decir esto, por favor? Y con el apartado de la calle, pues lo mismo, luego te salía gente, ¿no? Que hacía respuestas más extravagantes o más divertidas, que eran las interesantes para el programa, pero si a veces necesitabas que te hicieran un comentario para pasar luego a la voz en off, pues le pedías, oye, ¿me puedes decir esto, por favor? Vale, una lección como maestra que me llevé por parte del director del programa son como las 3 Es. Siempre cada escena, cada apartado, digamos, del programa ha de tener una de estas 3 funciones. O bien ha de ser muy entretenida, es decir, si yo qué sé, si estamos entrevistando a alguien, ¿no? Pues te está dando una respuesta como bastante divertida, o entre dos amigos se empiezan a picar de, no, ¿qué dices, flipado? Que esto va así, no sé qué, y es entretenido, es divertido, y dices tú, jaja, o sea, te entretiene, te engancha. Por otro lado, te puede emocionar, que sería como la segunda, ¿eh? O sea, si yo qué sé, entrevistas el de los viñedos y por la entrevista consigues que tocar la fibra sensible de porque estos viñedos son heredados de mi abuelo, llevamos muchos años y tal, es una tradición familiar, pero yo no sé, ¿sabes? Si mis hijos y mis nietos ya no están por lo de los viñedos, ya no les interesan y yo no sé si estos viñedos acabarán muriendo a corto plazo, pues es algo emotivo también, que sea algo que te toque la fibra. O si no, finalmente la tercera E, que es enseñar. Que sea alguna especie de curiosidad o algo lúdico, que sea algo curioso, pedagógico, que normalmente la gente no sepa, ¿no? De, pues si te tomas una copa de vino pasadas, yo qué sé, las 12 de la noche, te conviertes en un gremlin, en plan de, anda, pues esto no lo sabía. Así que digamos que finalmente o entretienes, o emocionas, o enseñas. Y así no tienes ninguna escena ni ningún momento aburrido. Una vez se habían realizado estas entrevistas, había una persona que se encargaba de hacer las transcripciones y con estas transcripciones pues copiaba párrafos y los ponía en este guión, ¿no? Recuerdo que el guión era como una especie de como de recuadros con cosas, pues a través de ahí cogías las declaraciones que te interesaban. Y digamos, cuando tenías el guión totalmente acabado, que tenías, ¿no? Pues las intervenciones de gente de la calle, la voz en off, el gráfico, lo tienes como todo ligado, se lo pasas a la persona de montaje. Y esto la editora pues cogía, ¿no? Le ponías el clip en el que estaba esa declaración, más o menos, y si sabías más o menos el minuto, porque lo habías estado mirando tú, porque claro, también tú tienes la hoja de papel, pero no estás viendo con qué entonación, con qué intensidad te lo está diciendo. Si yo había hecho la entrevista y obviamente recordaba los momentos, pues con la hoja de papel pues hacía. Si era una entrevista que habían hecho otras personas y yo no había visto, pues obviamente me la miraba para ver un poco el material humano que había ahí. Una cosa muy importante también es tener comunicación con el resto de departamentos. Porque a veces, ¿no? Pues la persona de edición realizaba cambios. Pues era muy interesante preguntarle, no como una cosa inquisitiva de por qué no has hecho lo que te he dicho, sino es ¿por qué se han producido estos cambios? Y él me decía, no, porque es que esto no montaba con esto, o esto te genera problema porque el eje de cámara. Entonces tú aprendías para, digamos, esos problemas que no se volvieran a producir. O del mismo modo, ¿no? Lo que le pasabas a veces en el gráfico, pues hoy lo que me has pasado es demasiado extenso o hay como demasiadas etapas.
Si me haces que sea algo, un mismo elemento que vaya apareciendo varias veces, la botella de vino, pues yo lo tengo más fácil, porque no tengo que estar dibujando 50 objetos, sino que son 4. O sea que la comunicación entre departamentos siempre es interesante e importante. Y según íbamos haciendo programas, ¿no? Pues en cierta manera, en esta cosa, digamos, del apartado que hacíamos muchas veces de como curiosidades o variedades, pues durante X tiempo sí que estuvimos cayendo como una especie como de lugar común con el tema de los masajes. Hasta el punto que llegó a ser como un poco chiste dentro de la productora, porque hacíamos el programa del chocolate y hacíamos pues masajes con chocolate, el programa del vino pues masajes con vino, el programa de no sé qué pues masajes con no sé qué. Entonces ya llega un momento que era como, bueno, esperemos. Yo por mi parte es como que no tenía ningún problema, porque no es que no me gustara el programa, ¿no? Pero lo trataba como, no sé, lo mío es más la ficción y digamos que sí que de alguna manera es como, bueno, si es un programa pequeño de 15 minutos que está por ahí en medio, vete a saber quién lo verá, ya está, ¿no? Y el director sí que me marcaba mucho eso de, no, vamos a variarlo un poco, porque es que habrá gente que lo estará viendo una y otra vez, y esa gente al final es tu público fiel. Hasta el punto que a veces me he encontrado hablando con gente de, anda, pero si eres guionista de este programa de reportajes, si yo cuando lo echan y tal, me lo miro. Y era como, anda, si realmente sí que lo ve la gente esto. Entonces también daría como consejo no tener una cierta actitud como... es que no diría prepotente, pero si tómate en serio tu trabajo, llama a tu trabajo pensando en a la gente que le mola esto, ¿qué le puedo aportar? Y no hacer como 5 o 6 reportajes seguidos todos con masajes. Esto también se debía obviamente a que yo al principio pues iba como un poco más de agobio por ser como el nuevo y estar haciéndome a todas estas dinámicas. Entonces en el momento que encuentras como una fórmula, ¿no? O sea, una cosa de que te genera como tranquilidad porque lo estás escribiendo de la misma manera, lo estás haciendo rutinario, porque al final el ser humano lo que quiere en su trabajo es como una cierta rutina de que sea siempre lo mismo, pero los que hacemos un trabajo de escritura que ha de ser creativo, pues constantemente tenemos que estar saliendo de esta zona de confort, y mi zona de confort era pues meter cosas de masajes, ¿no? Porque era como, ¿para qué pensar más? Y hay que obligarse un poco a dar ese extra, a salir de ahí, a estar aportando cosas nuevas constantemente. Y finalmente, que puede parecer como una chorrada, no solo te contratan por tu talento o por cómo escribas, sino por cómo eres tú de persona. Esto no tiene tanto que ver, a lo mejor, con la productora esta en la que estuve, pero sí que, por ejemplo, en mi trayectoria anterior, que tiene que ver con el mundo de rodajes y similares, al final pues te encontrabas gente de, yo qué sé, de eléctricos o directores de foto, que son buenísimos, pero están enamorados de sí mismos y son unos repelentes y tienen un ego que se lo pisan y no reman a favor del equipo, pero son buenísimos. Y al final esta gente que es como buenísima, pero que son como repelentes y como que no te gusta trabajar con ellos, pues no los acabas llamando. Y acabas llamando a gente como yo, que eran un poquito como más mediocres, más justitos, no tan brillantes. Es como llegaba donde tenía que llegar, pero tampoco era brillante, tampoco era excelente. Sin embargo, a la gente pues le encantaba estar conmigo, trabajar conmigo y se reían mucho. Y cuando nos reencontramos en otros rodajes era como, hombre, panda, ¿cuánto tiempo? Así que como consejo te diría no solo que te esmeres en tu trabajo, sino que te esfuerces pues eso, en ser simpático, en relacionarte con la gente, y si traes cruzanitos de chocolate, pues mejor que mejor. Y finalmente eso es todo. Si tenéis curiosidad por saber alguna cosa más del trabajo o similares, lo podéis dejar por abajo en la barra de comentarios, del mismo modo que si os interesa algún vídeo más en concreto o algo, para tenerlo yo en cuenta para en un futuro. Si os ha interesado el contenido y queréis ver vídeos del mismo tipo, podéis suscribiros al canal y darle a la campana, ya que de lo contrario, si no, no os salen los vídeos cuando los saco. Y eso sería todo. Muchas gracias por aguantar hasta el final y nos vemos a la próxima.